Es muy poco lo que la Iglesia sabe acerca de la justicia y lo que se relaciona con ello. Muchos confunden la justicia con la santidad. Piensan que vivir una vida casi guardada para Cristo, eso lo hace justo ante Dios. Otros piensan que la justicia desde el punto de vista teológico tiene que ver con la vida de integridad o de equidad, lo cual es totalmente contrario a lo que registra la Escritura. Otros admiten que la justicia en el hombre regenerado se mide y tiene que ver con el motivo del corazón. Esto quiere decir que hace obras buenas, lo cual es totalmente falso. Recordemos que el motivo juzga la obra del pecado, pero no juzga ni pone en tela de juicio el estado de justicia que hay en el hombre regenerado a través de lo que Cristo imputó en la cruz del Calvario. No son los buenos motivos o malos motivos los que le dan la propiedad o cercenan la justicia de Dios en un hombre justificado. La justicia es un acto o posición que el hombre llega a alcanzar y a obtener por gracia en la fe que depositó en el sacrificio de Jesús. Por esta causa nunca debemos usar el concepto de justicia desde el punto de vista secular para definir teológicamente una justicia divina. Un ejemplo, una persona que no sea creyente, pero que tenga buenas obras, que sea amable, afable, cariñoso, dadivoso. Y uno no puede decir esa persona es justa delante de Dios por sus obras, jamás. Porque teológicamente la justicia divina solo se imputa a través del sacrificio de Cristo. Analizando la posición que hay en la Iglesia concerniente a la justicia divina, creo que necesitamos volver al tiempo de la Reforma, que se levanten reformadores para defender y darle la ubicación a la justicia de Dios dentro de la Iglesia cristiana. El pensamiento y la posición que tiene el liderazgo concerniente a la justicia divina en nuestros tiempos es muy vago, muy superficial, muy tradicional, más que todo, muy apegado al pensamiento y las creencias, aunque usted no lo crea, de la Iglesia Católica. Por ende, es totalmente antibíblico que pretendamos colocar la justicia de aquel modo. El tema de la justicia y lo relacionado a ella fue lo que defendieron los reformadores tales como Juan Hus, Martín Lutero, Juan Calvino, entre otros. Quiero que usted conozca la lucha que tuvieron nuestros primeros padres en la fe del siglo venidero referente a sacar la iglesia cristiana o protestante a flote. La lucha más fuerte fue las indulgencias, las beatificaciones, los credos, la adoración a imágenes, el estado de inmaculado a las vírgenes, el bautismo en el estado de inocencia, el hacer acto de transustanciación con los elementos de la cena, entre otros. Ese acto que quiero explicárselo cuando el cura, el sacerdote dice que este es el pan y este es el vino, o este es el cuerpo de Cristo. O sea, hacer como si Él fuera el que se hace un sacrificio cada vez que va a levantar la copa y comer el pan, a lo que llamamos nosotros Santa Cena. Entonces, eso lo hablaremos en su tiempo. Parte de estas creencias están dentro del seno de la Iglesia cristiana, los cuales hay que erradicar. Pasemos a analizar algunos de ellos para que usted note la semejanza. La primera, las indulgencias. Quiero hablarles sobre ellas para que tenga un conocimiento. Dice, esta enseñanza emergió de la disciplina o de la penitencia que se hacía como pago por la culpa de los pecados. Se hacía distinción entre la culpa y el pecado. El castigo temporal se requería para una completa absolución de la culpa, entendiendo que el pecado era perdonado por Dios mediante Jesús.
pero que la culpa se libraría por un castigo temporal denominado penitencia, y con esta acción declararse justo ante Dios. Esto está en contra de la verdad bíblica cuando registra. Carta a los Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 2, dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Las indulgencias en el pasado llegaron al estado de exageración, que se daba por escrito como un documento que hacía absuelto de la condenación del infierno a una persona aún estando en vida. Era tanta la exageración que a causa de ellas podían librar a un familiar difunto del conocido purgatorio. Tales cosas están contra la verdad de Dios cuando las Sagradas Escrituras expresan. Hebreos capítulo 9, versículo del 23 al 28. Dice la palabra de Dios: el sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para representarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Llevando dichas indulgencias a la época nuestra, se está cayendo en el terreno de la indulgencia con diferentes prácticas. Entremos a dar ejemplos. Llevan otros nombres, pero tienen el mismo fin. Pactos como indulgencia. Las Escrituras afirman que Dios es un Dios de pactos. Él es el que hace el pacto con los hombres. El hombre no está a nivel para hacer pacto con Dios. El hombre puede hacer una proposición, escuche bien, usted puede hacerle una proposición a Dios, pero es Dios quien decide si acepta nuestra proposición y la convierte en un pacto. El Dios que presenta las Escrituras es un Dios de pactos y no podemos negarlo. Él pacta con los hombres, no los hombres con Él. En el único organismo donde los hombres pactan con los dioses es en el paganismo, satanismo, politeísmo y aún en la idolatría. Jueces capítulo 8, versículo 33. Y sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal-Berit su dios. En los principios bíblicos, los hombres pueden proponer a Dios algo. Esto fue lo que hizo Jacob ante Dios. Propuso en su corazón entregar el 10% de sus bienes. Y Dios tomó dicha proposición y lo estableció como pacto entre él y Jacob. Pero se debe tomar en cuenta que dicha proposición, denominada voto, la hizo Jacob en fundamento a la palabra que recibió de Dios en el sueño. Pero Jacob no se inventó un pacto, ni compró el favor de Dios. El favor de Dios ya estaba anticipado y Jacob en agradecimiento levantó un altar, adoró e hizo compromiso en su proposición
y agradecimiento ante Dios. Génesis capítulo 28, versículo del 20 al 22, dice la palabra de Dios. E hizo Jacob un voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestirme, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el 10% apartaré para ti. El hacer pactos con Dios tratando de comprar un favor de parte de Él es un tipo de soborno, es como un chantaje. Y a su vez es negar la eficacia de la gracia que se dio mediante la justicia que recibimos a través de la fe en el sacrificio de Jesús. Nuestras bendiciones, entiéndalo muy bien, desde el punto de vista posesional, están adjudicadas a la capacidad que tengamos para recibirlas. Dios conoce la medida de la capacidad que tenemos para recibir nuestra herencia, nuestro legado, nuestro llamado. De modo que si no hay capacidad, por mucho que pactemos ante Él, no vamos a recibir nada, aunque seamos herederos de las cosas. Los pactos se han convertido en tipo de indulgencias que te da el derecho de recibir de Dios las cosas, aunque no haya capacidad para recibirlo. El tratar de comprar el favor de Dios o lo relacionado a Él es aborrecido por Dios, hasta el punto que te puede llevar a vivir lejos del favor de Él. Esto fue lo que quiso hacer Simón el mago cuando trató de comprar el don del Espíritu Santo, acto que fue aborrecido por el apóstol Pedro y sin lugar a dudas también lo fue por Dios. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 24 dice la palabra de Dios. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Lo que se recibe, entienda mi hermano, lo que se recibe de Dios es un acto de gracia. No se paga ni antes ni después de recibir. Gracia es un don inmerecido que se dio por misericordia, y lo que se recibe por gracia ni se compra ni se vende. Por querer ser recompensado por los hombres a causa de un favor recibido por Dios, Giezi, el criado de Eliseo, cayó en un terreno de desgracia por querer ponerle precio a lo que se recibe por gracia. Este fue un acto aborrecido por el profeta, ya que él se le ofreció un pago por el milagro, y él, conociendo la misericordia de Dios,
que se manifestó en gracia con Naamán, descartó dicha posibilidad. Segunda carta de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo del 15 al 17. Y volviendo el varón de Dios, él y toda su compañía, se puso delante de él y dijo: He aquí, conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le insistía que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo del 20 al 27. Dice la palabra de Dios: Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras de él, se bajó del carro para recibirle y le dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien. Mi señor me envía a decirte: He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: Te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuesta de los 2 criados, para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, piñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a toda tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. La justicia y los beneficios de ella se dan por pura gracia y tenemos que entenderlo. Y no por obras. Mi bendición posicional, o sea, la posición que Cristo ganó por mí, no depende de lo que yo haga. Aunque mi posesión, o sea, mis bendiciones, estén adjudicadas al motivo correcto del corazón, producto de la formación que he tenido en el conocimiento de la palabra. El que la bendición llegue no es cuestión de pactos, sino de la formación de un carácter a la obediencia a Dios. Mira, la justificación es imputada, nadie te lo puede quitar, es una posición que tú tienes delante de Dios, que tenemos delante de Dios, pero nuestra posesión, que son nuestras bendiciones, sí dependen de nuestros actos, de nuestra obediencia a Dios, pero no depende de pactos. Si el recibir las bendiciones de Dios es un aspecto posesional, es cuestión de pactos, violaríamos el principio que está en la palabra que dice que lo mucho que vas a recibir de Dios se debe a lo fiel que fuiste en lo poco. Por lo consiguiente, no son los pactos o los pactantes con Dios lo que determina la parte de Dios el que sea bendecido posesionalmente. Es la fidelidad o lo fiel que haya sido ante Dios, ya que la parte posicionalmente hablando
Nadie podrá movernos de la bendición que es en Cristo Jesús, que estableció al sentarnos juntamente con Él en lugares celestiales. Nos justificó en Él como hijos de Dios. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que el que pacta pone condiciones al sujeto con el que hace el pacto. Condiciones que se deben cumplir al pactante para que el pacto quede ratificado y se pueda recibir así las promesas del pacto. Si yo, escuche bien, si soy yo como persona, soy el que pacta con Dios, sería yo quien tendría que ponerle a Dios condiciones. El que tiene que cumplir para que a su vez él tenga que bendecir. Todo esto es contraproducente porque el menor no pacta con el mayor. Es Dios quien pacta con los hombres porque Él tiene el poder para hacer efectivo todas las cosas. Tomemos como base algunos pasajes que en nuestras traducciones se transcribieron de una forma incorrecta. Y es el caso de Esdras, capítulo 10, versículo 3, y el Salmo 55. Pasemos a analizar. Esdras, capítulo 10, versículo del 1 al 3. Gloria a Dios. Expulsión de las mujeres extranjeras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraban al pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de las tierras, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y lo que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. En el caso que está registrado en Esdras, el texto en su original dice: ahora pues volvámonos a los pactos de nuestro Dios, de no tomar mujeres extranjeras, como nos lo dijo en sus pactos, dando mandamientos. Este pacto que violó Israel como pueblo, de la cual hace mención el libro de Esdras, está registrado en el libro de Deuteronomio. Leamos el pasaje. Deuteronomio capítulo 7, versículo del 1 al 9. Dice la palabra de Dios: advertencias contra la idolatría de Canaán. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo ni tomarás tu hija para tu hijo, porque desviarás a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebrantaréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Un pueblo santo para Jehová, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para servirle, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y los has escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos.
sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de mano del faraón, del rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y le guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En el caso del Salmo 55 dice lo siguiente: juntad mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. En el caso escrito de este salmo se da el mismo sentido que en el aspecto positivo, pero en el aspecto positivo de lo que está escrito en Esdras, que no cumplieron los pactos. Lo que registra el salmo en su original es los que cumplieron mis pactos en medio del sacrificio. Ahora quiero entrar a otro tipo de indulgencia, que es una de las que más afecta a la iglesia. Lo que tradicionalmente se conoce en nuestra iglesia cristiana como la llamada disciplina. Siéntese bien, mi hermano. Este acto dentro de la iglesia cristiana se conoce como el purgatorio protestante. En nuestra mentalidad está el pensamiento católico que el pecado es perdonado por Dios mediante su Hijo Jesucristo, pero la culpa de la restauración de ese pecado está en el tiempo que tenga el transgresor en penalidad inactivo a merced del testimonio delante de la audiencia cristiana, divulgando de alguna manera una falta que ante el tribunal de Dios fue perdonada y no es tomada en cuenta para Dios desde el momento en que la persona se arrepiente. Entiendo que por causas éticas, escuche, y morales, para guardar el testimonio del Evangelio y los principios de la Iglesia, si el pecado de un creyente fue a la luz pública, dicho creyente se debe negar a la participación de la administración y ministración en el seno de la congregación de los santos. Pero hágase por causa, vuelvo y repito, de principios éticos y por guardar el corazón del pueblo, no como penalidad por dicha culpa. Quiero ahondar en esto o explicar un poco. Cuando una persona comete un pecado, mi hermano, va ante Dios y Dios lo perdona, ¿quiénes somos nosotros para imponer una disciplina? ¿Dónde está que nosotros somos jueces de nuestros hermanos para colocar una disciplina? Ya cuando la persona viene, nadie sabe su pecado, lo confiesa ante Dios, viene ante el pastor, ya uno ya sabe, ya le da los requerimientos. Pero cuando alguien comete un pecado dentro de la iglesia y todo el mundo ya lo sabe, entonces, mi hermano, depende del que está pecando. Es el temor que uno no debe acercarse al altar. O sea, ¿para qué me acerco si ya todo el mundo se dio cuenta? No porque Dios no me haya perdonado, sino porque yo tengo que ser fiel al principio de que por amor a mis hermanos debo de cuidar el testimonio de Cristo. Cuando una persona peca, uno habla con esa persona, mira, este pecado, ya no, sí, yo ya hablé con Dios, estoy arrepentido, hace frutos de arrepentimiento. Es la persona misma que se tiene que sentar, porque ella ocasionó un problema dentro de la iglesia. Pero cuando una persona viene a nosotros, ha pecado, y no, yo ya me arrepentí, y todo el mundo ya sabe el pecado, y luego quiere subirse al altar, ahora nosotros debemos de detenerlo, sentarlo y hablarle sobre el temor de Dios. Porque no tiene temor, es un artista. ¿Cómo va a seguir dañando el pueblo? Que es cosa diferente a que cometa un pecado y que nosotros por el pecado ya está perdonado por Cristo, pero ahora usted tiene que venir a pagar aquí una culpa por lo que hizo. No, mi hermano, cuando Jesús nos perdona del total. Es más, dice que nuestros pecados son arrojados al fondo de la mar y que Él nunca más se recuerda de él. Otro tipo de indulgencia es tratar de ganar el cielo o evitar ir al infierno después de ser una persona justificada por causas o obras o prácticas de santidad. Hay personas que dicen, si yo ayuno voy al cielo.
Si no ayuno, te vas a ir para el infierno. Si tú no ayunas, no tal cosas, te vas para el infierno. No, mi hermano. La justificación es una. La justificación es una. Y mis obras no me van a causar, mis obras buenas, ¿no? Mis obras buenas no van a causar de que yo suba más rápido al cielo. Pero mis obras malas sí van a ocasionar que pueda perder mi salvación. Dios nos guarde. Las escrituras dicen que la obra de regeneración en el hombre, en Cristo, fue completa. Y no hay obra de justicia que podamos hacer para complementar el acto de regeneración. Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice la palabra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El estado de justicia es tan completo en el hombre regenerado que nunca se nos debe olvidar que la justicia de Dios fue puesta en nosotros a través de Jesucristo. Bendiciones.